SCP-015 es imposible de mover y está contenido en su sitio. Se debe mantener una distancia de al menos 2 metros alrededor de toda la estructura que contiene a SCP-015 en todo momento, y ninguna estructura de ningún tipo debe tener contacto con la estructura de contención actual de SCP-015. La exploración es permisible, pero solo en equipos de 3, con líneas de seguridad completas y rastreo GPS. Cualquier protuberancia de SCP-015 debe ser tapada y sellada inmediatamente, con el nuevo sitio grabado y registrado. No se debe realizar ninguna acción agresiva dentro de SCP-015. No se permiten herramientas manuales o eléctricas en ningún lugar dentro de SCP-015. No se realizarán reparaciones ni mantenimiento en ningún lugar de SCP-015. SCP-015 es una masa de tuberías, respiraderos, calderas y otros diversos aparatos de plomería que llenan completamente un almacén en... Las tuberías parecen crecer cuando no están bajo observación, intentando conectarse a estructuras cercanas a través del sistema de alcantarillado y tuberías subterráneas. SCP-015 contiene, en la estimación actual, más de 190 kilómetros de tuberías, con un diámetro de 2.5 centímetros a más de 1 metro. Algunas tuberías parecen nuevas, mientras que otras están oxidadas y tienen fugas. Se ha informado que las tuberías están hechas de hueso, madera, acero, cenizas prensadas, carne humana, vidrio y granito. No se han encontrado tuberías compuestas de plomo, plástico de PVC, cobre o cualquier otro material tradicional para la producción de tuberías. SCP-015 reacciona a las herramientas y a la agresión. Cualquier persona que actúe violentamente, que lleve herramientas o que intente dañar o reparar a SCP-015 de alguna manera, provocará una reacción. Cualquier tubería cerca del sujeto explotará, rociando sobre el sujeto durante varios segundos antes de que el flujo se detenga repentinamente. Se ha informado que las tuberías contienen aceite, mercurio, ratas, una especie de insecto aún no identificado, vidrio esmerillado, agua de mar, entrañas y hierro fundido. Las tuberías continuarán estallando alrededor del sujeto hasta la muerte o la retirada. SCP-015 se redujo a su estructura actual después de unirse a otras 11 estructuras en el área. Actualmente, 11 personas han sido asesinadas y 20 más siguen desaparecidas. Se han hecho informes de golpes y gritos procedentes de SCP-015. SCP-016 debe permanecer dentro de los límites de una habitación 5 por 5 por 5 metros en todo momento, mantenida a una temperatura no excedente a los 0 grados Celsius. SCP-016 en sí debe permanecer en la placa de Petri, en el cubo de contención en todo momento, a menos que el personal de nivel 4 o 5 indique lo contrario. La documentación completa de la experimentación con SCP-016 debe presentarse antes y después de que se puedan tomar muestras y duplicados de SCP-016. El incumplimiento de estos procedimientos dará como resultado la terminación o reasignación como personal de la clase D. Solo el personal autorizado puede obtener muestras y experimentar con SCP-016 en condiciones de contención BCL5. Si se produce un brote a pesar de seguir los procedimientos antes mencionados, el personal de base de la directiva debe implementar un plan de bloqueo y contención del código Sigma. El personal infectado debe ser eliminado en el sitio por las fuerzas de seguridad que usen equipo antibiológico y antiquímico estándar orientado a la misión. Si la infección no se contiene después de 48 horas, se debe detonar el dispositivo nuclear en el sitio.
El personal restante no debe ser evacuado bajo ninguna circunstancia. Se ha demostrado que SCP-016 sobrevive hasta 6 horas en superficies duras y hasta varios minutos en el aire. Se ha demostrado que la luz ultravioleta de alta intensidad y las altas concentraciones de solución de ortoftaldehído son efectivas para desinfectar superficies no orgánicas. SCP-016 es un patógeno transmitido por la sangre recuperado de un minero que se lastimó mientras trabajaba en una profunda capa de carbón. Dicha herida se contaminó con polvo de carbón de la mina, posiblemente infectando al trabajador con esporas inactivas. Durante los siguientes días, SCP-016 procedió a infectar a los empleados restantes en el campamento minero, así como al equipo de crisis de los CDC enviado para enfrentar la epidemia. El personal de la Fundación se hizo cargo de la investigación y eliminó a todo el personal afectado. El paciente 0 fue llevado a cautiverio y el pozo de la mina fue derrumbado por un dispositivo explosivo. SCP-016 tiene un periodo de incubación que varía de 24 horas a 2 años, dependiendo de la presencia y el número de huéspedes humanos en el área. Los primeros síntomas se parecen al resfriado común e incluyen picazón en los ojos, secreción nasal, tos y dolores corporales. La fase 2 comienza en 48 horas y consiste en una forma controlada de fiebre hemorrágica, ya que el organismo hace que se aspire una pequeña cantidad de sangre en los pulmones, creando un efecto aerosol. Durante la fase 3, el huésped se estrella y sangra, provocando sangrados de cada orificio corporal, incluyendo la nariz, los conductos lagrimales, el ano, los poros en la piel, la boca, la uretra y, en el caso de las mujeres, vagina. La presión arterial se dispara durante la etapa final. A los portadores se les ha observado vomitando proyectiles de sangre a distancias de más de 5 metros. Si el anfitrión sobrevive a este desangrado casi total, el patógeno volverá a estar inactivo una vez más, volviendo a la fase de incubación. Lo que distingue a SCP-016 de otras cepas de fiebre hemorrágica como el ébola y Marburg es su respuesta inusual al estrés elevado. Si el sujeto sufre una situación de alto estrés, el organismo cambiará su táctica de supervivencia de la reproducción rápida a la reestructura del ADN del huésped y la estimulación de la división celular rápida. Los cambios fisiológicos importantes ocurren dentro de las primeras 24 horas, con una reconstrucción corporal completa dentro de las 2 semanas. La mayoría de los anfitriones no sobreviven al proceso debido a las grandes demandas que se hacen al cuerpo. Un efecto secundario interesante de la transformación es una tendencia hacia la agresividad. Se cree que esto puede ser intento de maximizar la propagación del virus de manera similar a la rabia. En otra nota, los sujetos que se someten a una transformación corporal ya no parecen exhibir las propiedades hemorrágicas de SCP-016. Sin embargo, los sujetos infectados por los portadores transformados aún se someterán al proceso de infección normal de SCP-016. Sujeto D016-1. Personal de clase D infectado por SCP-016. Al mostrar por primera vez los síntomas, el cuarto del sujeto se inundó inmediatamente con agua durante un periodo de 24 horas. SCP-016 muta en estado teratomórfico, transformando los pulmones del sujeto en branquias. El sujeto sobrevivió durante 2 semanas más, cuando SCP-016 transformó sus extremidades en aletas, causó la atrofia de sus ojos y mejoró su sentido del oído en una capacidad de ecolocación de tipo cetáceo. El sujeto fue eliminado, drenando toda el agua de su habitación, causando que se asfixiara. El cuerpo fue incinerado posteriormente sin autopsia. Sujeto D016-2. Personal de clase D infectado por SCP-016. Al mostrar por primera vez los síntomas, los cuartos del sujeto se inundaron lentamente con agua
durante un periodo de 24 horas. SCP-016 muta en estado teratomórfico, causando que el sujeto experimente un rápido crecimiento muscular y un mayor crecimiento óseo en los nudillos. El sujeto luego intentó escapar del encierro, golpeando la puerta de acero reforzado. El sujeto no tuvo éxito y murió ahogado. Sujeto D016-3. Personal de clase D infectado por SCP-016. El sujeto era anteriormente un ingeniero químico que envenenó a su esposa al descubrir su adulterio. Al mostrar por primera vez los síntomas, el cuarto del sujeto se inundó lentamente con agua durante un periodo de 24 horas. SCP-016 ha mutado al estado tetaromórfico, causando que el sujeto desarrolle un órgano inusual en su pecho, que consiste en una cámara y 2 tubos separados. El órgano continuó absorbiendo agua y aumentando de tamaño, hasta que el personal de la Fundación, al darse cuenta de lo que SCP podría estar intentando, eliminó al sujeto con un disparo. Se descubrió que el órgano contenía varios sacos llenos de gas, acetileno y oxígeno. Sujeto D016-4. Personal de clase D infectado por SCP-016. Se le dijo al sujeto que se concentrara en formar alas. No se aplicó estrés. SCP-016 no mutó al estado tetaromórfico. El sujeto murió desangrado durante la fase 3. Sujeto D016-5. Personal de clase D infectado por SCP-016. Se le dijo al sujeto que se concentrara en formar alas y se le colocó en una caja acrílica suspendida a 305 metros sobre el pozo de una mina. Se colocó un temporizador fuera de la caja, cuyo objeto le indicaba el momento de ser soltado. SCP-016 mutaba en estado teratomórfico, haciendo que el sujeto desarrollara un órgano similar a un tentáculo en su muñeca izquierda, similar a las hileras de una araña. El sujeto extendió dicho órgano a través de uno de los agujeros de aire de la caja y expulsó una sustancia fuerte, similar a la seda, que luego usó para asegurar la caja al cable. El sujeto fue eliminado cuando la cuenta regresiva llegó a 0 y la bomba detonó. Nota: debido a sus similitudes como contagios fatales que estimulan la producción de órganos en exceso, se está investigando un posible vínculo con SCP-1801. SCP-017 está contenido en una jaula de vidrio acrílico de 100 centímetros por 50 y 50, suspendida centralmente en una sala de concreto que mide 6 metros por 6 metros por 4 metros. Ancladas a las paredes, el techo y el piso de la habitación, hay focos de lámparas de arco de alta intensidad que apuntan directamente a la jaula acrílica para garantizar que SCP-017 esté constantemente expuesto a la luz desde todos los ángulos. El personal asignado a la sala de control de SCP-017 debe monitorear la funcionalidad de los focos y el sistema generador de emergencia y solicitar mantenimiento de inmediato al percatarse de una lámpara quemada o un problema con el generador. La única circunstancia bajo la cual se permite la entrada de personal es reemplazar las lámparas. Se requiere que el personal que ingresa a la sala use los trajes reflectantes de cuerpo completo designados, y se debe advertir que no se pare delante de los focos funcionales. SCP-017 es una figura humanoide de aproximadamente 80 centímetros de altura, anatómicamente similar a un niño pequeño, pero sin características identificables discernibles. SCP-017 parece estar compuesto por una mortaja sombría y de humo. Ningún intento de encontrar ningún objeto debajo de la cubierta ha tenido éxito.
pero se ha descartado la posibilidad. La reacción de SCP-017 a las sombras proyectadas sobre ella es inmediata y rápida. SCP-017 salta hacia el objeto que proyecta la sombra y lo encierra por completo en su cubierta, con lo cual vuelve a su tamaño normal, sin dejar rastro del objeto.